Gracias a Dios, hermanos, que podemos continuar con estos mensajes y hemos estado ya estudiando un poquito en ellos. Vamos ya a la mitad del libro de Gálatas. Hoy terminamos el capítulo 3 y quisiera leerles esta porción que leímos antes en la versión Nueva Traducción Viviente, que es un poquito con lenguaje más común, y dice así: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son herederos, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites también meditar en tu palabra. Gracias por este culto, Señor. Gracias porque podemos abrir libremente esta parte de la Escritura y meditar en ella, Señor. Permite que pueda ser de provecho para todos nosotros y que podamos, Señor, pues salir con un cambio. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, y te damos gracias por este mensaje en Cristo Jesús. Amén. Pues hoy es primer domingo del año, ¿verdad? Somos pocos. Yo decía, pues a lo mejor muchos no hicieron el propósito de venir todos los domingos a la iglesia. Pero como cada primer domingo de mes, en especial cada primer domingo de año, vamos a celebrar la comunión, la Santa Cena. Y recordábamos en la velada del viernes que precisamente la Cena del Señor se celebró en la festividad de la Pascua. La Pascua. Y la Pascua para los judíos es el inicio del año. Para ellos esta celebración es la cena de fin de año o la cena del año nuevo. En el mandato que Dios les da en Éxodo 11 a los judíos, les dice: este será el primer mes del año para ustedes. Y así van a celebrar el año nuevo. El día 14 van a tener esta cena, van a preparar por todo lo que les dijo para que celebraran la Pascua antes de la salida. El pueblo de Israel recibió una cena, pues no digamos frugal, pero fue una cena bastante preparativa para lo que iban a hacer, porque tenían que salir, ¿verdad?, rápidamente al otro día, porque los egipcios propiamente los corrieron después de la muerte de los primogénitos, y tenían que estar preparados, tenían que estar muy listos ya para salir en ese instante. Entonces, por eso les dice que tomaran la cena ceñidos vuestros lomos, o sea, puestos ya con todos sus atavíos, con todos sus vestidos listos para salir, y no debían de dejar nada de la cena, tenían que comerse todo. Y así fue como el Señor les hizo que celebraran el Año Nuevo. Nosotros acabamos de celebrar el Año Nuevo, tuvimos una buena cena, y probablemente hoy muchos coman rosca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa última Pascua, hermanos, que se celebró, Jesús celebró esa última Pascua que Él celebró con sus discípulos. También podemos decir que, y por así decirlo, se cumplió el último y definitivo sacrificio del Cordero Perfecto, que determinó el fin del cumplimiento de la era de la dispensación de la ley. Y el mundo entró a una nueva etapa. Comenzamos una nueva dispensación
en el calendario de Dios, la dispensación de la gracia. Una vez que el Cordero fue inmolado por nosotros, una vez que Cristo murió en la cruz, se cumplió toda la ley, se pagó plenamente por todos y cada uno de nuestros pecados y se pasó de la dispensación de la ley, que fue, vamos a decirlo, de Moisés, hasta la muerte de Cristo, y pasamos a la de la gracia, que es el perdón de los pecados. Y hermanos, esto me lleva a pensar en la grandeza de esta bendición, la grandeza de la bondad obtenida por el Señor Jesús en su muerte para nosotros. Fíjense que eso que pasó en la cruz no es nada temporal, porque no está relacionada con el tiempo, ni es nada terrenal, porque no está relacionada con este mundo. La grandeza de la bendición y la bondad obtenida por el Señor Jesucristo en su muerte es tanto eterna como celestial. Él no se entregó a sí mismo en la cruz para salvarnos de la enfermedad, para salvarnos de la tristeza, para salvarnos de la soledad, de la pérdida, de la falta de pobreza, de propósito, de la pobreza, de los problemas. Jesús se entregó en la cruz para salvarnos del infierno eterno. La obra más maravillosa y necesaria de Dios fue preparar un camino para que los pecadores pudiéramos ser rescatados del infierno eterno y llevados al cielo eterno. En eso reside la mayor obra de Dios. Nuestro Padre envió muchos profetas para anunciar y prometer la salvación. Diseñó muchas ceremonias para ilustrar la salvación. Estableció un servicio sacerdotal para proporcionar sacrificios y ofrendas que representaban la salvación. Dios hizo muchos grandes actos de providencia para preparar el camino del Redentor, para preparar el camino de un Salvador. Nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, inspiró las Escrituras que hablaban de la venida del Señor y de su propósito. Nuestro Padre, Dios, diseñó cada libro de la Biblia de alguna manera para continuar la historia redentora hasta su culminación en la gloria de Cristo en el libro del Apocalipsis. Nuestro Dios diseñó el Evangelio, diseñó la encarnación, el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. ¿Todo esto para qué? Para proporcionarnos un medio de salvación de la esclavitud del pecado, para darnos vida eterna, para darnos vida eterna. Él llamó a los apóstoles y los dotó de dones para predicar las glorias del Evangelio. Nuestro Señor les dio poder por el Espíritu Santo para difundir las buenas nuevas de salvación para todo el mundo. Dios hizo que toda su creación estuviera subordinada a la obra de redención. Dios creó en el cielo como morada para los redimidos. Creó los ángeles para servir al propósito de salvación, ministrando tanto al Salvador como a los salvos. Nuestro Dios diseñó y dirige toda la historia del mundo desde el principio hasta el fin para servir al plan de salvar a todos los pecadores del infierno y llevarlos al cielo. Hermanos, nosotros tenemos que tomar en serio la gran salvación que Dios nos ha dado. Hermanos, tenemos que tener presente que el infierno es la miseria para siempre, pero el cielo es la alegría y la gloria eterna. ¿A dónde vamos a ir a parar? El escritor de Hebreos pregunta en Hebreos 2:3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo es que se recibe? ¿Cómo los pecadores pueden recibir esa gran salvación? ¿Cómo Dios ha diseñado un plan o algo para que escapemos del infierno y entremos al cielo? ¿Cómo le hacemos? Y por eso la gente se ha inventado religiones, y eso es lo que hemos estado estudiando. Los famosos evangelios falsos, que dicen que es cuestión de creer y de hacer cosas buenas, hacer cosas morales, ser buena persona, ser religioso, ir a la iglesia, asistir y tomar los sacramentos, que es una cuestión de fe y de obras. Una ilustración que nos deja la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento dice que si alguien dice que la salvación es solo por fe, dicen ellos, sea condenado. Y eso no dice la Biblia. La Biblia es muy clara: recibimos la salvación solo por la fe. El Evangelio de Juan se centra en la vida de nuestro Señor Jesús, y desde el primer capítulo Juan escribe: mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se trata de creer en el nombre de Cristo. En Juan 3, en el tercer capítulo, dice, y todo el mundo se sabe este verso de memoria: porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:21, en donde vemos que hay una inconfundible coherencia de las palabras del Evangelio de Juan con las palabras de Pablo. Dice: aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y sigue, versículos 25 y 26, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y concluye en el versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si quieren algo más, Efesios 2, 8 a 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La respuesta más sencilla está en Hechos 16:31, cuando el carcelero de Filipos le dice: ¿cómo puedo ser salvo? Le dice a Pablo. Y él cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, ese es el Evangelio cristiano. Y eso es, por supuesto, lo que se redescubrió en la Reforma: la salvación solo por fe, sola fide, no fe y obras, solo la fe. Y entonces Pablo escribió el libro de los Gálatas para aclarar esta verdad, y por eso estamos retomando. Volvamos a los Gálatas, donde toda la intención de Pablo es aclarar que la salvación es solo por fe. Y sabemos por qué lo hizo. Recordemos que había muchas iglesias que él había plantado en esta región de Galacia, y el Evangelio se había predicado y la gente había llegado a la fe, y esas iglesias estaban avanzando en la verdad y creciendo. Pero vinieron algunos judíos que venían de Jerusalén, que decían ser creyentes en Cristo y que decían venir de parte de Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén. Y vinieron a estas iglesias y les dijeron que su salvación no era válida porque requería algo más que fe, porque requería obras, tales como la circuncisión, como la adhesión a la ley mosaica,
de modo que la salvación tenía que ser por fe y por esas obras. Y Pablo identifica esta enseñanza falsa como un evangelio falso, como un evangelio distorsionado, como ya lo hemos visto en sermones anteriores, que dijimos en el capítulo 1:6, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego les dice más adelante: y si alguien hace esto, ya sea nosotros o un ángel del cielo, sea maldito. Pablo declara que son malditos los que distorsionan el evangelio, y lo que los judaizantes estaban haciendo era añadir obras al evangelio. En el capítulo 3, versículo 11, vimos cómo Pablo nos da una breve declaración usando la cita de Habacuc 2:4. Dice: por la ley nadie se justifica. Es evidente porque la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Y vemos como Pablo pues se desespera y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, diciéndoles: el sacrificio de Dios es suficiente. Se terminó la era de la ley, pasamos a la era de la gracia. La cruz de Cristo marca ese fin de la ley y marca ese principio de la gracia redentora de nuestro Dios. Y mucha gente dice: bueno, entonces, ¿para qué la ley? ¿Por qué Dios nos dio la ley? Si ya somos salvos, ¿para qué la ley? Y esa es la pregunta en el capítulo 19, versículo 19 del capítulo 3 que vimos la última vez antes de Adviento. Después de que Pablo ha estado dando una explicación de la salvación solo por fe y no por la ley, y declara la supremacía de la gracia y cómo es que la ley no puede hacer eso. Dice: no por obras. Dice: todo lo que hace la ley, capítulo 3, versículo 10, es condenar a todos. Porque dice ese versículo 10, dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo que la ley hace es maldecirnos. Vuelvo otra vez: ¿para qué se dio la ley? Y pregunta el versículo 19 y la respuesta es, dice: fue añadida a causa de las transgresiones. Y en otras palabras, si recuerdan ustedes ese sermón, el último antes de Adviento, dijimos tres cosas: que la ley hace varias cosas. Número uno, define el pecado en todo el sentido, en el sentido más amplio. Todos afuera saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque está incorporado en el pensamiento humano que Dios nos dio. Se llama la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Pero las personas muchas veces no tienen una comprensión completa del pecado. Así pues, la ley que Dios le dio a Moisés, que podemos resumir en los 10 mandamientos, define el pecado en todo su sentido. Número 2, la ley también describe el pecado no solo como algo malo en nosotros, sino como una confrontación abierta a Dios. El pecado es rebelión a Dios, es oposición a Dios. Nos convierte en criminales delante de Dios. No es que sea un defecto personal que se pueda tolerar. No es un desorden que tenemos que soportar como seres humanos. El pecado es una abierta rebelión a la voluntad de Dios. Número 3, la ley se nos da para declarar que cuando se quebranta y cuando se deshonra a Dios por la desobediencia, el resultado es la muerte. La ley condena, la ley mata. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Y número 4, la ley, y esto es histórico, vino
un periodo de tiempo desde Moisés hasta Cristo, la dispensación de la ley que les digo. Y la ley fue un ejemplo vivo para todo el mundo, no nomás para los israelitas, de que la ley no puede salvar. Les decía en aquella ocasión, ¿quién más personajes que el pueblo de Israel, que vio las maravillas de Dios, que vio las plagas de Egipto, que vio los primogénitos morir, que vio cómo las aguas se abrieron, que vio cómo Dios los cobijó con la sombra, les dio calor con la columna de oro, se presentó con su voz potente, les dio leyes, les dio agua, tantas cosas, les dio codornices, les dio maná? Entonces, ¿qué pueblo más dispuesto podía haber estado para poder escuchar y entender a quien había tenido tan cerca? Sin embargo, ¿qué pasó? Ellos tuvieron la mejor oportunidad para guardar la ley. Eran los que estaban más cerca de Dios, los que recibieron todas las bendiciones de Dios. Y si alguien podía ser salvo por la ley, pues serían ellos. Pero ¿qué pasó? Si vemos la historia de Israel desde el tiempo en que se dio la ley hasta el tiempo de Cristo, solo vemos violación, desobediencia y rebelión a la ley de Dios de parte del pueblo. Y por lo tanto viene castigo tras castigo tras castigo, como lo vimos en la historia de Israel. Y la prueba es que a lo largo de la era de la ley, desde Moisés hasta Cristo, todo lo que la ley hizo fue demostrar que la ley es incapaz de salvar al hombre, porque el hombre es incapaz de obedecer la ley. Y tenemos al final, cuando Cristo viene, un momento histórico difícil. Vemos a un Israel completamente apóstata, que ha corrompido totalmente la ley y que se ha convencido a sí mismo de que, aunque viola la ley incesantemente, Dios de alguna manera los acepta por sus ritos y por sus costumbres. Así que cuando Jesús llega por primera vez, lo primero que hace en el Sermón del Monte en Mateo 5 es atacar a los judíos por su falta de justicia, por su falsa justicia, porque pues están ellos muy confiados en que van a ir al cielo. Pero Jesús destruye esa confianza religiosa y moralista y les manifiesta el pecado. Pablo está diciendo que ustedes no quieren estar bajo el pacto de la ley, sino que quieren estar bajo el pacto de la promesa. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que pasar al pacto de la promesa de Dios. Dios no quiere tratar con gente que quiere llegar a Él por medio de obras, porque es imposible. Porque, hermanos, si has quebrantado la ley en algún momento, has quebrantado toda la ley. Entonces el único camino es venir por fe. El pacto de la promesa dado originalmente a Abraham es el pacto que salva. El pacto de la ley dado originalmente a Moisés es un pacto que condena. Así que hemos estado viendo este contraste y este es el tercer mensaje. Y al mirar ese contraste vemos en el versículo 23 que ya leímos. Y podemos reconocer en ellos que el término dominante es Cristo, repetido una y otra vez. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos en Cristo. El contraste en estos versículos 23 y 24 es lo que la ley nos hizo. Y luego en los versículos 25 en adelante es lo que la fe hace por nosotros. Así pues, lo que la ley nos hizo y lo que la fe hace por nosotros. En el lenguaje del apóstol Pablo, que ya hemos visto en las partes anteriores del capítulo, dice, antes estábamos bajo la ley, pero ahora estamos en Cristo. Ese es el contraste, antes bajo la ley y ahora en Cristo. Como lo leemos en Romanos 8. Estábamos en la carne, hostiles hacia Dios. No podíamos obedecer a Dios y no podíamos agradar a Dios. Pero ahora estamos en Cristo y entonces podemos obedecer, fortalecidos por el Espíritu Santo. Y anhelamos obedecer
Y ese es el modelo de nuestras vidas. Lo que hace la ley es devastarnos con culpa, impotencia y desesperanza y mostrarnos que necesitamos un Salvador porque no podemos agradar a Dios guardando la ley. Pablo dijo que la ley es dos cosas: es prisión y es ayo o tutor. En el lenguaje que se usa aquí, es prisión y es tutor. La ley es esclavitud, es un tipo severo de disciplina, y vamos a ver estas dos imágenes, hermanos. Fíjense que el versículo 23 comienza con esto que dice: antes que viniese la fe. ¿Y por qué que viniese la fe? Pablo no solo se refiere históricamente a cuando vino Cristo, siendo la fe sinónimo de Cristo, sino que en cierto modo personifica la fe en la persona de Cristo y el Evangelio de Cristo. Antes de Cristo, antes del Evangelio, antes que viniese la fe, estábamos bajo custodia de la ley, encerrados para la fe que iba a ser revelada. Mirando hacia atrás desde el punto de vista de la fe en Cristo, notemos el pronombre que ahora usa Pablo: nosotros. Ahora pasamos de la tercera persona a la primera persona, porque Pablo ha estado contrastando la promesa a Abraham y a la ley, y ha estado hablando objetivamente sobre ellas en tercera persona, pero ahora está hablando personalmente sobre sí mismo y los otros creyentes, y dice: antes de que viniera la fe, estábamos bajo custodia de la ley, encerrados para la fe que iba a ser revelada. Este es el nosotros de los creyentes. Pablo está hablando a los creyentes, tanto a judíos como gentiles, que son parte de las iglesias a quienes escribe esta carta. Todos estábamos en esclavitud a la ley de Dios. ¿Qué significa? Pues que la quebrantamos, que la rompimos, que además fuimos condenados y que fuimos sentenciados a muerte por la ley de Dios. Pero ahora en el versículo 23 dice: estábamos bajo custodia de la ley. Y eso es exactamente lo que significa. Estábamos en esclavitud bajo la ley. Estábamos encarcelados por la ley. Y refuerza eso con el segundo verbo, dice: estando encerrados, o sea, bajo restricción, acorralados. La ley para nosotros era una prisión. Decir estábamos bajo la ley es lo mismo que decir estábamos bajo el gobierno o el dominio del pecado. En Romanos 6:14 se usan como paralelos bajo la ley y bajo el pecado, bajo el dominio del pecado. Porque estar bajo la ley y no poder cumplirla es estar bajo el dominio del pecado. Somos literalmente prisioneros, cautivos de la ley, sentenciados por la ley y encaminados a la ejecución. Ambos verbos, hermanos, enfatizan que la ley de Dios y el mandamiento de Dios mantienen a las personas en prisión sin escapatoria. No hay manera de escapar, porque no podemos cumplir la ley a la perfección. Estamos espiritualmente en el corredor de los sentenciados, en el corredor de la muerte, confinados y esperando ser enviados al castigo que nos corresponde, al castigo eterno en el infierno. Y estuvimos en esa condición hasta que llegó la fe, hasta que llegó la fe que se reveló en Cristo Jesús. Pablo e incluso los creyentes judíos antes de su fe estaban encerrados bajo la ley hasta que la fe personal vino a ellos por el Espíritu Santo a través del Evangelio. Todos los creyentes gentiles estaban encerrados bajo la ley de Dios. Puede que no hayan tenido la ley escrita de Moisés, pero tenían la ley de Dios escrita en su conciencia. Dice Romanos 2, que todo ser humano es prisionero de la ley, en esclavitud a la ley de Dios y esperando la condena y la ejecución. Porque todos somos transgresores de la ley y el único escape es un perdón ofrecido por la fe en Jesucristo. Esa es la condición de todos los hombres antes de que llegue la fe, atados a la ley. Como mencioné antes también en Romanos 2, 14 y 15 dice:
Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Es Romanos 2, 14 y 15 en la Nueva Traducción. Cada país, hermanos, cada nación, cada grupo étnico en la historia del mundo tiene leyes morales similares, parecidas unos a otros. El famoso derecho romano, pues no es el que marcó la pauta, eso viene desde el derecho israelita, por decirlo así, desde los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos están inmersos en todas las constituciones de todos los países del mundo. Porque es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre que dice, pues yo no conozco a Dios, pero sé que es malo matar, sé que es malo robar, sé que es malo codiciar, sé que es malo hacer esto. Tienen la ley de Dios escrita en su corazón. La ley está para llevarlos a la culpa, para llevarnos al miedo, a la ansiedad y el terror por lo que es probable que suceda. Cuando alguien hizo algo que está mal, se esconde, se oculta, no lo reconoce, miente, huye, porque hizo algo mal y sabe que está mal. No puede presentarse ante nadie diciendo, no está mal lo que hice. ¿Cómo no está mal? Si mataste o robaste o mentiste, lo que haya sido, está mal. Porque la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres. Los judíos y todos los demás legalistas religiosos tratan de encubrir esa realidad inventando conductas, rituales externos, superficiales, que de alguna manera se convencen en una especie de engaño masivo, como pasa hoy en día. Todo el mundo dice, no, pues está bien. Y todo el mundo está bien. Hermanos, aunque el mundo diga que está bien, está mal. Si la ley de Dios dice que está mal, mentir, robar, prostituirse, lo que sea, está mal. Aunque muchos digan que está bien. Hay un engaño masivo de que está bien lo que está mal, pero la verdad es que toda la raza humana está maldita, como vimos en el capítulo 3, versículo 10, y está esclavizada por la ley y está en el corredor de los condenados, rumbo a la muerte, rumbo al infierno, rumbo a su sentencia. No sé si ustedes conocen las prisiones, las cárceles. La mayoría de las cárceles tienen varias secciones. Muchos dicen que están las de los peligrosos y los que no son tan peligrosos. Sí existe eso. Pero normalmente hay los que están recién ingresados, que todavía no tienen una condena, o sea que están bajo juicio, pero que pueden escapar y por eso no pueden tener sus procesos externos y están prisioneros ahí. Todavía no se les comprueba si están mal o están bien y están ahí. Y hay otra sección para los que ya están condenados, los que ya tienen una sentencia y que tienen que pasar un tiempo ahí. Esa es otra sección, ¿verdad? Son secciones diferentes. Bueno, nosotros, si nos pusiéramos ahí, ya estaríamos en la sección de los sentenciados. Ya nada más estaríamos esperando la condena. Y cuando en los países, en los estados de Estados Unidos, en otros países del mundo, donde sí hay sentencia de muerte, a los que sentencian a muerte ya los pasan a otra sección, donde ya nada más esperan el calendario del día de su ejecución. Y así está. Y nosotros estaríamos ahí, toda la humanidad está ahí, esperando la sentencia de Dios, esperando la ejecución, pero no la sentencia. Ya están sentenciados esperando la ejecución de esa condena.
Así que la raza humana está maldita. Así que Pablo dice que la ley, en primer lugar, es una prisión, pero en segundo lugar dice que es un paidagos, es la palabra que se usa en griego, paidagos, que es tutor o ayo, una palabra que no usamos mucho, ayo, que muchos la traducen como nana también, o la conocíamos como nana, pero que se refiere más a niños chiquitos. Dice el versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro paidagos, nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un paidagos, bajo un tutor. ¿Quién es o qué era este tutor? A veces pensamos en un tutor y pensamos en alguien como un maestro, alguien que viene y da una instrucción. Dicen, tu maestro es tu tutor. No es cierto, eso está muy mal, porque la palabra paidagos es muy diferente a la palabra maestro, que es didáscalos, de didáctica. Didáscalos, esa es la palabra maestro, el que enseña cosas. ¿No? El paidagos es diferente. El paidagos se trata de un tutor de niños pequeños hasta adolescentes o mayor, en donde podemos ver el ejemplo en el mundo romano antiguo, en donde este paidagos normalmente era un esclavo cultivado, o sea, culto, educado, que era un acompañante de los niños romanos, de los niños nobles romanos, que este paidagos se le asignaba al niño, o a los niños, o a la familia, para ser el guardián de ese niño, para ser la persona que estuviera ahí y evitar que este niño se metiera en problemas, para evitar que estos niños de esa familia noble corrieran peligro. El paidagos tenía que asegurarse de que los niños estuvieran bajo control y que no hicieran cosas dañinas que pudieran dañar a los demás, o cosas dañinas que se pudieran dañar a sí mismos. Ese era el ayo, ¿verdad? Como las nanas en los niños más pequeños, en los de 3 para abajo, ¿verdad? Que tienen que estarles cuidando de todo. En aquel entonces un paidagos también era un disciplinador severo. O sea, la confianza que ponían los padres en el paidagos era con todo, o sea, porque eran disciplinadores severos. Tenían que disciplinar a los niños si se salían de la línea, y era severa, por lo que pues los niños en el mundo romano ya no veían el día en que tuvieran edad suficiente para declarar ser adultos y ya no tener un paidagos que los metiera en cintura. Hermanos, la ley es una disciplina severa, pero es una realidad amenazante que crea culpa, miedo y terror. La ley acorrala, cercena nuestras libertades, controla y vigila nuestra niñez espiritual. Así que la ley tiene un lugar distinto, pero su lugar es como prisión y como guardián severo. Todo jovencito estaría feliz cuando llegara el día que estuviera a punto de ponerse, los romanos le llamaban la toga virilis, o sea, la toga de adulto. Los judíos le llamaban el bar mitzvah, cuando ya llegaban a cierta edad, donde ya no necesitaban un paidagos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:15 dice: pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Él distingue entre él como el padre espiritual de los corintios y las otras 10,000 personas que podrían haber estado en sus vidas cuidándolos de una manera u otra. Hermanos, la ley nos mantiene en prisión y nos disciplina severamente. El propósito de todo eso, versículo 24, es llevarnos a Cristo,
para que seamos justificados por la fe. La fe nos lleva al punto en que decimos: ¿cómo puedo ser liberado de la muerte y del infierno? ¿Cómo puedo ser rescatado del pecado? ¿Dónde está mi salvación? La respuesta es el Evangelio. La respuesta está en Cristo Jesús. Es por la fe en Cristo, por creer en Él, que eres justificado. ¿Y qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo, hermanos? ¿Cuál es el beneficio de la salvación? ¿Qué recibimos? Les decía yo al principio, quisiera que tuviéramos esa dimensión de la grande salvación que tenemos. Y que tengamos la misma dimensión del grande castigo que tendríamos si no tuviésemos a Cristo. Satanás engaña al mundo y le hace pensar y creer que el infierno no es tan malo como para pasar la eternidad ahí. Y la gente no le tiene miedo al infierno. La gente no le tiene miedo a la condenación. Pero el infierno es miseria eterna. Nunca va a pasar. ¿Alguna vez se han sentido mal por algo? Tal vez enfermedad, tal vez angustia, tal vez, no sé. Bueno, exponencial o a la n potencia, ese es el infierno. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Cuál es el beneficio de esa salvación del infierno? En primer lugar, hermanos, estamos fuera de la prisión y la sentencia de muerte se revierte y ahora tenemos la promesa de vida eterna en el cielo. Ese es el primer y gran beneficio, pero no es el único. Somos libres, en segundo lugar, somos libres de la esclavitud eterna. Somos libres de la esclavitud también externa. Somos libres del pavor, del temor, que es el dominio de la ley. Y ahora tenemos en nuestros corazones un anhelo amoroso de obedecer a Dios. Ahora que somos libres, hemos llegado a una edad adulta y hemos alcanzado madurez. Y podemos confiar en que viviremos porque la fuente de justicia, en la nueva naturaleza que se nos ha dado, el fruto de la conversión, nos lleva a amar a Dios y obedecerlo de corazón. ¿Saben qué? Ahora ya podemos cumplir la ley, pero no por temor, sino porque obedecemos a Dios. Y eso no quiere decir que seamos perfectos, simplemente ya no tenemos el castigo que merecemos. Veamos los versículos 26 al 29, que son las bendiciones que están en Cristo, porque dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hace falta más que eso. Es por medio de la fe en Cristo Jesús que nos convertimos en hijos de Dios. Eso es lo primero. No solo un hijo de Abraham, sino un hijo de Dios. Porque Abraham creyó a Dios y cualquiera que cree en Dios, en cierto sentido, tiene una conexión con Abraham. Y es un hijo real y verdadero de Dios. Si a Abraham le fue contado por justicia, a nosotros estamos pues justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces pasa a hablar Pablo de todos nosotros, se incluye él mismo, de los que estaban encerrados a hablar en la ley, y ahora dice: ya no necesitamos agregar la ley. Todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué más quieren? Solían ser hijos de Satanás. Su padre, el diablo, los dominaba. Así que estaban dominados por el diablo, encarcelados por la ley, disciplinados por su propia conciencia. Pero ahora han sido liberados y se han convertido en hijos de Dios, maduros, libres, solo por la fe. Versículo 26. Todos sois hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios?
Ya leímos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa potestad? Les dio poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esa afiliación, o sea, ser hijo de Dios, nos da autoridad. ¿Qué autoridad nos da? La mayor autoridad que tenemos es el derecho, el privilegio de ir a Dios directamente y hablarle en los términos más personales e íntimos, tal y como lo hacía Jesucristo. Somos coherederos de Cristo y ese es el poder que nos ha dado. No son poderes mágicos de superhéroes. Estamos empoderados para acercarnos al mismo trono de la gracia de Dios. Hermanos, no nos tienen que abrir las puertas, ya están abiertas. Podemos llegar a la sala del trono y decir, Abba, Padre. Algo que los judíos no se atrevían a pronunciar. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. A mí me enternece, me encanta cuando hoy en la mañana me despedí de mi hijo y me da mi abrazo y me da mi beso, y le doy su beso. Hijo, Dios te bendiga, y me emociona que podamos hacer eso. Imagínense la emoción que pueda yo hacer con mi Padre Celestial, con esa misma confianza, con ese mismo cariño, con esa misma intimidad. Podemos llegar al trono de la gracia de Dios y decirle, Abba, Padre. ¿Cuáles son los beneficios entonces de ser hijo? Tenemos la autoridad de ir a Dios, el poder de ir a Dios. Tenemos al Espíritu Santo que toma residencia en nosotros, que habita por la fe en nuestros corazones. Tenemos la promesa de una herencia eterna. Ya no somos esclavos, somos hijos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Tenemos un Espíritu Santo viviendo en nosotros y nos está dando testimonio constante de que somos hijos de Dios. Tenemos un testimonio interno en el corazón del Espíritu Santo. Tenemos un testimonio externo del Espíritu Santo en las Escrituras. Tenemos autoridad, confianza y valentía para decirle a Dios, Abba, Padre. Tenemos una herencia, hermanos. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos la ley. Somos hijos de Dios con todos los derechos, toda la autoridad, todos los privilegios. Y hay algo aún más que eso. Somos hijos de Dios. Y luego el versículo 27 dice, están ustedes revestidos de Cristo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa ser bautizado? Y no nomás se refiere aquí al bautismo en agua, no solo a la palabra inmersión, sino que también se usa, fuisteis embebidos, o sea, absorbidos por Cristo Jesús, como dice Romanos 6. Y se los leo, dice, Romanos 6:3 comienza, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pablo nos está diciendo aquí, miren, por la fe se han convertido en hijos de Dios,
con todos los derechos y todos los privilegios. Por la fe han sido revestidos de Cristo. Ya tenemos esa toga virilis, ya pasamos ese bar mitzvah. Se nos ha dado la túnica de justicia, la justicia de Cristo. Estamos revestidos de Él, estamos cubiertos con Él. Esa armadura que después se nos narra también en Gálatas, en Efesios, estamos también vestidos de esa armadura. Esa es la imputación de su justicia a nosotros y es por fe. Somos hijos por medio de la fe y estamos revestidos de Cristo por medio de la fe. Y no está hablando de un bautismo. Si Pablo alguna vez habla sobre la circuncisión y su conexión con el bautismo, este habría sido el lugar para hacerlo, pero no lo hace. Hay muchas personas que asocian la circuncisión de los judíos con el bautismo de los niños. Los judíos decían, tienes que estar circuncidado, pero Pablo dice, la filiación, o sea, el ser hijo de Dios, no exige la circuncisión. Y como les digo, esto implica claramente que el bautismo infantil, que algunas personas creen que es la forma de circuncisión del Nuevo Testamento, es completamente ajeno a la intención de Dios y de las Escrituras. Pablo no implica que el bautismo esté en ningún sentido conectado con la circuncisión. Estamos, hermanos, literalmente unidos con Cristo y luego revestidos de Jesucristo. Y la verdad de nuestra salvación dice, estamos juntamente crucificados con Él, pero vivos, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Su justicia me reviste y estoy en Él y Él está en mí. Eso es lo que significa ser cristianos. Hay otro beneficio adicional, en el versículo 28, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Y estamos aquí hablando espiritualmente. Obviamente, si hay judíos, hay mexicanos, hay gentiles, hay esclavos, hay hombres libres, hay hombres y hay mujeres. Dios no tiene la intención de borrar esa distinción, no lo hace así. Lo que está diciendo aquí es que en Cristo esas distinciones no tienen sentido, porque en Cristo somos uno. Valemos lo mismo todos, valemos lo mismo ante Dios. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres, todos somos uno en Cristo. El que se une al Señor es un solo espíritu. Y aquí había un ejemplo que me gustó mucho una vez, porque una persona sacó un billete así de 100 pesos nuevecito, recién impreso, y lo dio y dijo, ¿cuánto vale este billete? 100 pesos. Préstame. Entonces lo robó. ¿Cuánto vale este billete? 100 pesos. Lo mojó. ¿Cuánto vale este billete? 100 pesos. No importa qué tan viejo, qué tan maltratado, qué tan corrido esté el billete. No pierde su valor. Así somos los hijos de Dios, hermanos. Y no importa cómo estemos, no importa cómo lleguemos a Dios, valemos lo mismo para Él, todos y cada uno de nosotros. Pastor Rolando Gutiérrez decía, si yo solo estuviera aquí en la tierra, Dios hubiera mandado a Jesucristo a morir por mí, porque me amó de mismo que a todos los demás. Y así es, no perdemos el valor. No hay hombres y mujeres, no hay judíos o esclavos, no hay judíos o gentiles, esclavos o libres. Todos somos uno en Cristo. Dios ha establecido límites, pero en Cristo no hacemos distinciones de género con respecto a nuestro amor, no hacemos distinciones de estratos sociales, no hacemos distinciones de etnias. Todo eso es ajeno a la comunión en Cristo. Cualquier tipo de racismo, cualquier tipo de supremacía blanca, de supremacía espiritual, cualquier tipo de ira, de hostilidad hacia otras personas,
es parte del mundo, no es parte de la iglesia. Nosotros no toleramos el pecado, pero amamos al pecador. Por eso le predicamos la palabra. Por eso lo incorporamos a la iglesia. A nadie le prohibimos venir a la iglesia, porque todos son iguales que nosotros, valen lo mismo delante de Dios. Todos somos uno en Cristo. Cuando vienes a mí, quien quiera que seas, Cristo viene a mí, porque estás revestido de Cristo, porque estás en Cristo, porque Cristo está en ti, porque yo estoy en Cristo. Somos uno en Cristo. Y finalmente, hermanos, somos herederos de la promesa. Si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham. Sois verdaderos hijos de Abraham. Sois los descendientes, sois la simiente de Cristo. Es la única simiente verdadera por cuanto recibimos las promesas que pertenecen a Cristo. Somos coherederos de Dios. Hermanos, esta es la grandeza de la salvación. Que Dios haya llegado a ese extremo para proveernos rescate del infierno y entrada al cielo. La invitación el día de hoy es: no permanezcan en la prisión, no permanezcan en la disciplina de la ley cuando pueden llegar a la libertad y al gozo eterno del cielo. No se dejen engañar. El infierno debería de ponernos a temblar. Deberíamos tenerle miedo al infierno, pero está disfrazado allá afuera en el mundo y la gente no tiene miedo del infierno. Pero la salvación de Dios es tan grande que nos ha libertado de ese infierno, nos ha quitado la esclavitud y nos ha librado de esa muerte tremenda. Amén, hermanos. Y es por eso que celebramos la cena hoy. Por eso vamos a celebrar la cena. Amén.